Riley Stone es sin lugar a dudas una de las mejores actrices que tenemos hoy en día, aunque probablemente muchos la conozcan como Emma Stone, o para sus más cercanos como Emily. Esta hermosa y carismática actriz ha pasado por casi todos los géneros del cine, y ha brillado en producciones como Pobres Criaturas, Cruella, The Amazing Spider-Man, Se dice de mí, La La Land y muchas más. Pero es difícil imaginar que detrás de esta exitosa actriz había una pequeñita con una fuerte mamitis, y es que si se separaba de su mamá por un tiempo, podía llegar a tener un fuerte ataque de ansiedad. Aunque después de terapia y algunos meses, encontró en el teatro su refugio, y un lugar donde convirtió su ansiedad en su mayor fortaleza. Hoy, después de mudarse a Los Ángeles a los 15 años, enfrentar rechazos, ganar 2 premios Oscar y convertirse en una de las estrellas más grandes de Hollywood, Emma Stone sigue viviendo con ansiedad. La diferencia es que ahora sabe cómo usarla, y en el camino ha inspirado a millones de jóvenes a perseguir sus sueños, incluso cuando el miedo no desaparece. Bravo, Em. Bienvenidos a Goat Art, donde hablamos de lo mejor del arte. Y gracias por entrar a este video para hablar sobre la grandiosa Emma Stone, sobre su vida, carrera y cómo pasó de ser una niña altamente ansiosa a ser una de las estrellas más grandes del cine. Una casa incendiándose. Emily Jean Stone nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona. Su madre es Krista Jean Stone, una ama de casa, y su padre es Jeffrey Stone, el fundador y director ejecutivo de una empresa de contratación general. Emily, o Emma, como la conoceremos más adelante, tiene un hermano menor llamado Spencer. Emma y su familia en realidad tenían una estabilidad económica bastante buena, y en general era una familia muy unida y feliz. De su infancia no se sabe mucho más allá de lo que vamos a hablar más adelante, excepto un dato curioso de que cuando era bebé sufrió cólicos de lactante, por lo que lloraba con frecuencia y muy fuerte, lo que la hizo desarrollar nódulos y callos en sus cuerdas vocales desde muy pequeña. Por eso probablemente Emma se caracteriza por una voz un poco ronca. It's true. It's a little husky. Yeah, it's a result of 6 months of 24-hour-a-day colic when I was a baby. Oh, is that right? Yeah, it's nodules. Oh, I'm damaged. no, wait a minute. Y de resto, la niñez de Emma se vio dividida en 2 etapas muy importantes. La primera etapa fue hasta sus 7 años, donde recuerda que a pesar de no disfrutar de la escuela, sí era muy perfeccionista y hacía lo posible por sacar las mejores calificaciones. Y es que era muy inteligente, aprendió a leer desde muy pequeñita y disfrutaba enormemente de aprender. Por otro lado, ella misma acepta que de bebé era muy seria e intensa. Y es que era una pequeña que no se reía ni sonreía mucho, y se tomaba todo de manera muy profunda. Algo que personalmente me sorprende mucho al ver cómo es actualmente. A pesar de aparentar ser muy seria, era una niña llena de energía que era una intérprete natural. Era traviesa, entusiasta, le encantaba cantar y bailar, y además tenía una enorme curiosidad intelectual que la acompañaría toda su vida. Pero la segunda etapa de su niñez fue desde los 7 años, cuando todo cambió. Un día en el verano antes de empezar segundo grado, Emma estaba en la casa de una amiga cuando de repente empezó a sentir una gran certeza de que la casa se estaba incendiando. Y aunque no había fuego, ella estaba completamente segura de que iban a morir. Y cuando llamó a su madre, ella estaba en estado de pánico, desesperada. Este fue su primer ataque de ansiedad, con solo 7 añitos. Y tristemente este episodio no fue aislado. Durante los siguientes 2 años, la ansiedad se volvió constante, algo que sentía a diario, y que no le permitía tener una vida normal y tranquila. Cuando Emma volvió a las clases, la pequeña iba todos los días a la enfermería a la hora del almuerzo, se retorcía las manos al hablar y aseguraba que estaba enferma y que necesitaba irse a casa. Lo que estaba pasando en realidad es que había desarrollado una fuerte ansiedad de separación con su madre. No podía irse a casa de amigas, estar en la escuela tranquila o simplemente estar lejos de su madre. Y todas las mañanas, antes de irse a la escuela, le preguntaba a su madre paso a paso cómo sería su día. Y ella tenía que repetírselo muchas veces para que Emma estuviera un poco más tranquila. Lo que pasaba en la cabecita de Emma era que necesitaba saber que nadie iba a morir ese día. Paradójicamente, todo empeoraba si su madre llegaba a ir a la escuela por alguna otra razón que no fuera Emma, ya sea porque tenía que ir a hablar con los maestros de su hermano o por cualquier otra cosa. Si Emma llegaba a saber que ella estaba en la escuela y que no era para llevársela a la casa, la niña tenía otro ataque de pánico. Y después de que este patrón se hizo muy evidente, comenzó a ir a terapia infantil. En ese momento el doctor no le dijo ningún diagnóstico a la niña, solo a la madre, pero más adelante sabría que tenía trastorno de ansiedad generalizada,
y una versión de trastorno de pánico. Emma agradece que en ese momento no haya escuchado ese diagnóstico, porque al ser tan pequeña muy probablemente hubiera interiorizado la etiqueta como parte de su identidad. Y bueno, ahora mismo, en pleno 2026, a veces se estigma a las personas por tener ansiedad o depresión. Imagínense, hace 20 años esto era aún más difícil. Y mucho más para una niña chiquita que quería ser actriz. Y es que desde los 4 años ella estaba segura de que quería dedicarse a la actuación. Pero en ese momento no había ningún actor, ningún famoso, ninguna celebridad que pudiera ser un modelo a seguir en Hollywood y que hablara abiertamente de la ansiedad sin ser horriblemente etiquetados por la sociedad. Por eso fue tan fundamental para ella no haber escuchado eso desde tan pequeñita. Lo que ella recuerda es que comenzó con terapia cognitivo-conductual. Ahí aprendió a exteriorizar su ansiedad y empezó a entender que eso no era ella, sino algo separado de su persona. Pero mucho más fácil para una niña era verlo representado como un pequeño monstruo verde sentado en su hombro, y que si ella decidía escuchar la voz de este monstruo, este crecía. Pero si lo ignoraba, seguía adelante y se hacía más pequeño con el tiempo. Esto fue una ayuda enorme para la pequeña Emma. Incluso llegó a escribir un pequeño libro titulado Soy más grande que mi ansiedad, con dibujos que le ayudaban a comprender y manejar sus emociones. El tratamiento duró aproximadamente 1 o 2 años, y poco a poco pudo asistir con normalidad a la escuela y ser un poco más independiente, lejos de su madre. Y bueno, al ser un tema muy delicado, la actriz ha hablado varias veces sobre esta experiencia. Y aunque en ese momento le sugirieron medicación, al principio ellos la rechazaron por sentirse desconectada emocionalmente. Pero con el tiempo fue muy clara que los medicamentos pueden ayudar enormemente a muchas personas y que no debería ser un estigma en la sociedad. Pero más allá de la terapia y los medicamentos, Emma ha declarado que lo que realmente le ayudó a aliviar sus ataques de pánico fue el teatro. El teatro como terapia. Como ya dijimos, Emma se sintió atraída por la actuación desde los 4 años. Con el tiempo empezó a tomar clases de actuación y canto en su ciudad natal. Y aunque al comienzo le interesaba más la improvisación, después se empezó a inclinar un poco hacia el teatro musical, hasta que su debut actoral llegó a los 11 años en el teatro local de Phoenix, en la producción El viento en los sauces, donde interpretó a la nutria. Y aquí recibió su primera crítica en un periódico local. La reseña decía algo como, la joven actriz tiene una sonrisa contagiosa. Para ella fue un momento profundamente significativo, no solo por el elogio, sino porque se sintió vista, valorada y parte de algo más grande, en contraste con el aislamiento y la vergüenza que había sentido durante los años más intensos de su ansiedad. Esa validación externa positiva fue transformadora para la actriz. De hecho, su madre todavía conserva esa crítica enmarcada en su casa. Emma había encontrado a su gente, su espacio seguro. Se sentía muy bien actuando, se sentía libre, y después de esa primera experiencia continuó participando en otras obras escolares, musicales y producciones de teatro comunitario durante varios años. Y a diferencia de lo que uno pensaría, su ansiedad no le impidió salir al escenario y exponerse frente al público, sino que todo lo contrario. Ella misma ha dicho que la improvisación y la actuación le exigen presencia absoluta, escucha atenta y conexión con el momento, lo que le permitió dejar ese monstruo atrás e ignorarlo en ese momento. Por eso se sentía tan libre en el escenario. Además, descubrió que esa sensibilidad y su mente asociativa eran herramientas valiosas para su trabajo creativo. Y de hecho era ese mismo pensamiento que la despertaba a medianoche, pensando en por qué había hecho algo hace unas horas, o que debería llamar a alguien para pedir perdón por algo que dijo, o que tal vez hizo sin querer. Pero en el teatro eso le ayudó demasiado. Y lo que antes la paralizaba se podía transformar en su propio superpoder. El teatro le dio confianza, sentido de equipo y pertenencia, y por eso se obsesionó con participar en todas las obras que ella pudiera, lo que requería mucho tiempo en ensayos, presentaciones y castings. Fue ahí cuando sus padres decidieron educarla en casa durante 7º y 8º grado, lo que le permitió participar en 16 producciones en el Ballet Youth Theatre, entre ellas Winnie the Pooh, La princesa y el guisante, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Titanic, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y muchas más. Con el tiempo, la certeza de que la actuación era su carrera para toda la vida solo crecía a pasos agigantados, y esa gran pasión por el arte se convirtió en su brújula interior. No tenía ni idea de lo que haría, pero cuanto más actuaba, más pensaba que tal vez ella también podía llegar a hacerlo profesionalmente, y en algún punto tal vez ser reconocida. En ese periodo viajó por primera vez a Los Ángeles para audicionar para la serie de Nickelodeon All That, aunque no obtuvo el papel, pero era muy evidente que sus padres la apoyaban en cada paso. Por eso la enviaron a clases privadas de actuación con un entrenador que ya había trabajado en la agencia William Morris, una de las agencias más importantes de esos años. Pero no sé si sus padres estaban preparados para la siguiente idea de una muy creativa Emma Stone.
Pero bueno, antes de eso, Emma nunca dejó de estudiar. Sus clases eran virtuales y su vida social estuvo rodeada de muchos jóvenes de su edad en el teatro. Por lo que aunque no tuvo niñez normal en una escuela pública, sí pasó por las situaciones normales de su edad. En ese periodo su ansiedad ya había mejorado considerablemente. Podía hacer pijamadas y lo más importante, se podía separar de su madre por más tiempo. Por eso se sintió preparada para dar la siguiente idea a sus padres. El proyecto Hollywood. A los 15 años, Emma empezó a sentir una urgencia muy fuerte por hacer un gran cambio en su vida. Un paso gigantesco para una niña tan joven. Era su momento de mudarse a Los Ángeles. Pero claro, ella sabía que no lo podía hacer sola y que tenía que hablar con sus padres. Para esto preparó una presentación de PowerPoint titulada Proyecto Hollywood. Y de fondo puso una canción de Madonna. En algún momento se dijo que era la canción Hollywood y en otros momentos se ha dicho que era Jump, pero cualquiera de las dos estaba sonando para darle un poco de ambiente a su presentación. Emma preparó una lista de razones por las que debía mudarse inmediatamente. En ese momento vivían en Phoenix, Arizona, a 6 horas en carro de su destino soñado, pero ella tenía una fuerte necesidad de irse y le dijo a sus padres que si no se mudaba inmediatamente, moriría. Definitivamente era algo muy exagerado, pero era muy común para un adolescente. Pero había un miedo muy entendible para los padres, y es que mudarse requería tiempo, dinero y aceptar muchos rechazos en la gran ciudad. Iba a ser comparada, enfrentar sola muchas situaciones difíciles, y con el pasado de Emma era difícil entender cómo ella se iba a enfrentar a todo esto. Unos años antes no se podía separar de su madre y ahora quería irse a una ciudad gigante con un montón de presión social. Sin embargo, Emma había crecido y superado mucho. Era mucho más independiente y tenía un gran amor por la actuación, por lo que al final sus padres, después de pensarlo mucho, entendieron que más allá de ser un capricho, esto era un gran deseo de su hija, que además de tener mucho talento, era muy inteligente y aplicada, y demasiado carismática, por lo que confiaron en que pasara lo que pasara, le iría muy bien y decidieron apoyarla en todo. Primero le consiguieron que hiciera entrevistas con algunas agencias, porque claro, no se podía ir hasta Los Ángeles sin tener un apoyo allá, y mucho menos con solo 15 años. Emma estaba ansiosa de dedicarse a la actuación, pero nunca pensó en convertirse en una reconocida actriz ni ganar premios, muchísimo menos un Oscar. Sí lo iba a intentar, pero esa no era su meta principal. Así fue como en enero del 2004 se mudó a Los Ángeles, pero no se fue sola, se fue con su madre, quien la cuidaba todo lo que podía. Aunque claro, ella no podía dejar su vida en Phoenix, por eso se turnaba con alguien llamada Chrissy, una mujer que ya conocía desde que tenía 6 años, ya que era la niñera de ella y de su hermano, por lo que también la consideraba como una hermana mayor. De las primeras cosas que Emma debía hacer al llegar a la gran ciudad era registrarse en el Screen Actors Guild, el sindicato donde están todos los profesionales de la industria de Hollywood. Pero descubrió que el nombre Emily Stone ya estaba registrado, por lo que decidió cambiar su nombre artístico. Y eligió, por supuesto, Riley Stone, un nombre que nunca nadie escuchó. Pero es que después de participar en las series Medium y Malcolm in the Middle, se dio cuenta que no se sentía nada identificada con el nombre Riley. Y fue ahí cuando decidió adoptar definitivamente el nombre artístico de Emma, como la conocemos hoy en día. And so my name was Riley Stone for about 6 months, and I did a guest spot on Malcolm in the Middle, and one day they were like, Riley, Riley, and I had no idea who they were talking to, and they were like, hey, come on, we need you on set. And I was like, oh, I'm not Riley, I can't be Riley. Pero claro, no llegó a tener estos papeles que ya nombré así de rápido, sino que comenzó con algunas audiciones, fue a cada uno de los espectáculos de Disney Channel e intentó hacer audiciones para interpretar a cada hija en cada sitcom de esos años. Pero no obtuvo ninguno de los papeles y escuchó varias veces ser rechazada por muchas razones: aspecto, talento o simplemente indiferencia. Mientras recibía tantos rechazos, Emma se dedicaba a estudiar la secundaria en línea y a la vez trabajaba a medio tiempo en una tienda haciendo snacks para perros. Hasta que poco a poco empezó a tener pequeñas participaciones. Una de esas fue la participación en un reality show de competencias llamado En búsqueda de la familia Partridge, un programa de VH1 en 2004. Este estaba destinado para encontrar al elenco final para una nueva versión de la serie de los años 70. Sin embargo, ella recuerda con mucho humor que perdió este reality, aunque es un poco confuso porque la información en internet dice que ella hizo parte del episodio piloto de esta nueva serie. Sin embargo, no importa porque al final la serie solo tuvo ese único episodio. Así fue como durante poco más de un año enfrentó numerosas audiciones y demasiados rechazos.
Con el tiempo, ella aceptó que tenía un arma secreta para poder hacer frente a todos estos rechazos. De hecho, era una combinación de dos factores. El primero era la confianza en su intuición. Y es que aunque a veces sus instintos y ansiedad le generaban algunos impulsos locos, su intuición más profunda le decía que actuar era lo que amaba y que estaba haciendo algo bien. Tenía una gran confianza en que llegaría a algún lugar. No tenía ni idea qué, pero sabía que llegaría a algún lugar. Y el segundo factor era el gran apoyo de las personas correctas. Y es que Emma siempre ha agradecido que sus padres y amigos siempre la han querido independientemente si es exitosa o ha tenido fracasos. Todos ellos siempre están ahí para decirle que es lo máximo, que va a lograr lo que ella se proponga. Y ha dicho que se siente muy afortunada de tener conexiones humanas tan fuertes y reales. Y claro, reconoce que sin esa combinación habría sido muchísimo más difícil resistir a todos esos rechazos. Algunas de las cosas que hizo por ese tiempo fue participar en Lucky Low de HBO, audicionó sin éxito para el papel de Clary Bonnet en Héroes e interpretó a Violet Timble en la serie de Fox llamada Drive en 2007, pero que tristemente fue cancelada después de 7 episodios. Pero a pesar de esa cancelación, ese mismo año tuvo su gran debut cinematográfico en una comedia llamada Superbad, una película dirigida por Greg Mottola y coprotagonizada por Michael Cera y Johan Hill. En esta, Emma interpretaba el interés romántico del personaje de Johan Hill. Superbad fue un éxito comercial y le valió el Young Hollywood Award como nueva cara fascinante. Y aunque algunos críticos consideraron que su personaje estaba mal escrito, su presencia fue calificada como atractiva. Y la película se convirtió en un clásico de la comedia adolescente. Al siguiente año, un amigo le envió un guión llamado The Rocker, y ella se enamoró del personaje de Amelia Stone, la bajista de cara seria. Este personaje era muy diferente a su personalidad risueña. Para este papel aprendió a tocar el bajo eléctrico, y aunque ella dio todo de sí misma, la película al final fue un fracaso comercial y recibió varias críticas negativas. Este mismo año participó en La Casa de las Conejitas, que sí tuvo un mejor desempeño en taquilla. Pero aunque yo acepto que amo a Emma Stone, no soporto verla en este personaje. Sé que a muchas personas les puede gustar, pero de verdad este personaje no era para ella. Y Emma tiene muchísimas mejores películas de comedia. Aquí Emma interpreta a la presidenta de una hermandad femenina no muy popular, pero todo cambia cuando una ex conejita Playboy llega a la hermandad. Y todas sus integrantes se transforman en todo lo que no eran. Atractivas, populares, divertidas, bueno, lo típico de estas películas. Lo positivo aquí es que Emma muestra un poco de su talento musical, ya que graba una versión del tema I Know What Boys Like para la banda sonora. De hecho, no soy la única que piensa esto, ya que la película recibió muchas críticas negativas. Pero como siempre, Emma fue elogiada por su actuación. Y de hecho, una de las críticas dice, es positivamente incandescente, iluminando una película que sería bastante oscura sin ella. Después de esto, su carrera siguió con personajes similares, personajes cómicos y astutos a la vez. En Los fantasmas de Miss Ex, ella interpreta a una de las exnovias de Matthew McConaughey, y es la que lo acompaña para viajar en el tiempo y ver todas sus relaciones pasadas. Aunque este papel no es principalmente el protagónico, Emma brilló por su gran talento, y la película al final tuvo un éxito comercial moderado, con algunas críticas negativas. Todo esto a pesar de tener grandes estrellas en el reparto. Luego participó en Zombieland, que tuvo muchísimo más éxito, recaudando más de $102 millones. Aquí Emma interpreta a una estafadora superviviente de un apocalipsis zombie, y es una película muy divertida. En este punto las críticas hacia la actuación de Emma iban mejorando demasiado. Una de las reseñas decía, la enormemente prometedora Stone es una galleta dura que proyecta el aura de ser más sabia que sus años. Un poco enredado, pero en resumen podemos decir que están halagándola y destacando que va a tener una carrera muy prometedora. Man, we're getting good at this. Columbus. Aunque bueno, después tuvo un papel que no fue muy popular en Paperman, que tuvo críticas muy negativas y decepcionó a los críticos. Pero muy pronto llegaría un papel cómico, astuto, vulnerable y simplemente perfecto para ella. De icónicas comedias al drama. En algún punto de los años 2000, Emma leyó un guión que le encantó, porque era diferente, único, divertido y dulce. Esas fueron sus propias palabras, y por eso mismo ella se volvió un poco loca en conseguirlo. Y después de realizar la audición, la actriz insistió y buscaba cualquier forma de conseguir ese papel, cualquier forma. Sentía muy en el fondo que era su destino interpretar a un personaje llamado Olive Pendergast, en una película llamada ECA, o en Latinoamérica la conocemos como Se dice de mí, una de sus mejores películas de todos los tiempos, y probablemente una comedia muy subestimada. Y es que si no te la has visto, de verdad te la tienes que ver, es una joyita de la comedia.
película fue dirigida por Will Gluck y era parcialmente inspirada en la novela La letra escarlata. Ollie Pendergast era un estudiante sobresaliente, pero que no resaltaba mucho dentro de esa escala que nos muestran normalmente las películas estadounidenses. Es decir, no era ni popular ni muy perdedora dentro de eso. Pasaba muy desapercibida. Pero todo cambia cuando por salir de un apuro le miente a una amiga sobre su vida sexual. Y por cosas de la vida, el rumor de lo que hizo crece como fuego por toda la escuela. Y su mentira crece tan exageradamente que es tachada como promiscua por todos los estudiantes. Y es que lo que me encanta de esta película es su personaje. Una joven que de la noche a la mañana se ve envuelta en algo que no es verdad, pero que ella misma aprovecha para ayudar a otros, lo que la vuelve víctima de su propia empatía e inocencia. There's a higher power that will judge you for your indecency. Tom Cruise. I hope for your sake that God has a sense of humor. Oh, I have 17 years worth of anecdotal proof he does. Pero ella enfrenta toda esta situación con una inteligencia y sentido del humor que hacen que su arco emocional sea tan cautivador. De verdad, si no te la has visto, te la tienes que ver. La película al final fue un éxito comercial y su actuación fue ampliamente elogiada. Algunos críticos dijeron, Stone da una actuación estupenda, su ardiente conocimiento que implica intelecto y la indiferencia con una calidad subyacente. Por esto fue nominada al BAFTA y a los Globo de Oro como estrella emergente. Ese mismo año fue anfitriona por primera vez de Saturday Night Live, lo que ella misma describió como la mejor semana de su vida, y con los años volvería a aparecer en el programa, algo que reconoce que es de sus actividades favoritas ya que requiere de mucha improvisación. A pesar de ya contar con gran fama y reconocimiento, ella tomó este éxito con mucha sabiduría, ya que sabía que una semana podía ser muy buena y la siguiente podía ser totalmente diferente, ya que justo esa industria es muy cambiante y muy cruel con las personas, por lo que siempre disfruta del momento cada vez que tiene un éxito, porque sabe que nada dura para siempre. Además, esta mentalidad le ayuda a que su ansiedad se mantenga al límite. Sin embargo, los éxitos siguieron llegando. Su siguiente película fue Loco y Estúpido Amor, donde interpreta a una graduada de Derecho que comienza una relación con un Casanova interpretado por Ryan Gosling. Y este, a su vez, está ayudando a un hombre de 40 años a volver a tener citas después de su divorcio. Esta es mucho más que una típica comedia romántica, y tiene uno de los mejores giros de trama de la comedia moderna. Te la recomiendo que te la veas también. Emma fue elogiada por sostener la película emocionalmente, y fue otro gran éxito comercial con 142.000 millones de dólares. Adicional, esta fue la primera gran película en la que actuó con Ryan Gosling, y desde ese momento compartieron una gran química en pantalla. Ella misma aceptó que muchas de las escenas eran improvisadas, especialmente una de las más icónicas del cine de comedia. Estoy hablando de su épico baile inspirado en Dirty Dancing. Y aunque ella sufrió un pequeño ataque de pánico al ser levantada sobre la cabeza de Ryan, al final disfrutó cada instante de la grabación. Se convertirían en una de las parejas actorales más atractivas, y esto lo demostrarían con creces en una de las mejores películas que harían unos años después. Pero ya llegaremos allá. Aunque Emma se había centrado en la comedia por varios años, decidió tomar un nuevo rumbo, y ahí fue cuando se reunió con el director Tate Taylor. Y después de una divertida cena, el director aseguró que ella debía ser la actriz para su siguiente película. Fue así como coprotagonizó junto a Viola Davis el drama The Help en 2011. En Latinoamérica la conocemos como Historias Cruzadas. Esta es ambientada en Mississippi de los años 60 y Emma interpreta a Skeeter Phelan, una joven aspirante a escritora que desafía las normas sociales de su comunidad racista al entrevistar a criadas negras para escribir un libro que visibiliza sus experiencias y humillaciones. Para esta producción, ella trabajó en su acento sureño y estudió el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, todo a través de la literatura y el cine. Este fue probablemente su primer trabajo que podíamos considerarlo como serio. De hecho, la película fue varias veces nominada a los premios Oscar. Dentro de estos estaba la nominación como Mejor Actriz de Reparto para Jessica Chastain, de la que ya tenemos un video completo en el canal para que lo vayas a ver. Te lo dejo en descripción para que no te lo pierdas. Aunque Emma no recibió ninguna nominación por esta película, sí fue muy aplaudida por su trabajo, y con una recaudación mundial total de 216 millones, contra un presupuesto de solo 25 millones, Vidas Cruzadas se convirtió en la película comercialmente más exitosa de Emma Stone hasta ese momento, y aún no llegaban sus papeles más exitosos. Éxitos mundiales. Y aunque rechazó una comedia que se ajustaba mucho a sus papeles anteriores como Comando Especial, no dudó en incursionar en algo totalmente nuevo, y de hecho en un género que era considerado por muchos de los buenos actores como algo inferior, y algo que incluso podía afectarlos en su imagen profesional. Estamos hablando de su papel en The Amazing Spider-Man del 2012.
Aquí interpretó a Gwen Stacy, junto a Spider-Man interpretado por Andrew Garfield. Emma confesó que no sabía que Gwen Stacy era un interés romántico para el superhéroe, ya que muchos creíamos que su primer amor era MJ. Sin embargo, la actriz se enamoró de este personaje, y es que seguía una línea de lo que ella ya venía trabajando. Personajes femeninos brillantes, fuertes y con un poco de humor. Al final la película fue todo un éxito, convirtiéndose en la 7ª película más taquillera de ese año. Emma volvió a repetir este papel en The Amazing Spider-Man 2, del 2014, y aunque tal vez no tuvo el éxito de su antecesora, personalmente pienso que tiene una de las escenas más dolorosas del cine. Y no quiero hacer spoiler, pero odio ese final. Y es que me encantaba su personaje, pero bueno. Aunque las 2 películas de The Amazing Spider-Man tuvieron muy buena acogida, tristemente la tercera parte nunca llegó a realizarse, y muchos fanáticos la catalogan como el peor Spider-Man, aunque no estoy de acuerdo. Y es que esta pareja me enamoró en pantalla y fuera de ella. Pero ya hablaremos más adelante de eso. El Spider-Man de Andrew Garfield tuvo una gran participación en Spider-Man No Way Home, y en esta se hace un emotivo recuerdo al personaje Emma. En el 2013 la actriz prestó su voz para la película animada Los Croods, la cual estuvo nominada a un Oscar a Mejor Película de Animación. Ese mismo año participó en Gangster Squad, interpretando a Grace, la pareja de Mickey Cohen. Esta está ambientada en el mundo de Hollywood de los años 40, y nuevamente compartió pantalla con Ryan Gosling. Y mientras hacían la publicidad para la película, ella expresó su deseo de trabajar con Gosling en más proyectos, pero todavía no hemos llegado al gran proyecto que protagonizarían juntos y que se convirtió en un movimiento cinematográfico, aunque probablemente ya sabes de cuál estamos hablando. En 2014 se convirtió en una adicta en recuperación, hija del actor Rick Thompson, que era interpretado por Michael Keaton. Esta película se llamó Birdman, y aquí entregó una actuación que fue definida por muchos como la mejor de su carrera hasta ese punto. Esta era una comedia de humor negro y drama, dirigida por Alejandro González Iñárritu, y su monólogo fue considerado uno de los momentos más impactantes de toda la película. Al final, esta producción ganó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Con esta interpretación, Emma Stone demostró aún más su versatilidad y rango actoral, y aquí fue cuando recibió su primera nominación a los premios Oscar. Por este mismo tiempo, Emma tuvo una relación muy admirada por años con su anterior coprotagonista Andrew Garfield. Este amor comenzó desde su primera película. Esa química que mostraban en pantalla era real. La pareja tenía apariciones públicas y demostraba su gran química juntos, aunque en su vida personal eran demasiado privados. Por eso habían muchas especulaciones. Muchos esperaban que se comprometieran y muchos otros decían que se habían separado, hasta que en el 2015 comunicaron que su relación había terminado definitivamente, después de muchos meses de especulaciones. A pesar de su ruptura, se ha hecho público que terminaron en muy buenos términos, y hasta el día de hoy son buenos amigos. A pesar de que hemos hablado de muchos éxitos, la actriz también pasó por malos momentos. Y es que por esos años participó en producciones como Movie 43 y la película romántica de Woody Allen, Magia a la luz de la luna. Estas 2 no fueron necesariamente malas, pero tampoco fueron significantes en su carrera. Lo que sí fue muy significante en su carrera fue su incursión en el teatro, más bien su regreso al teatro. En el 2014, Emma decidió no solo arriesgarse con una obra de teatro, sino que participar en el aclamado musical llamado Cabaret. Esto la llenó de nervios y tuvo algunos accidentes en vivo, como cuando perdió sus lentes de contacto justo antes de salir al escenario, por lo que no lograba ver absolutamente nada. Y cuando llegó al camerino, rompió en llanto con su amiga Jennifer Lawrence. Pero en general, este musical duró 1 año en presentaciones, y no le fue muy bien que digamos. Algunos cuestionaron su capacidad de actuar y cantar a la vez, pero Emma no se arrepintió ni un segundo de haber participado en esta producción. Además, dentro de ese público había alguien que cambiaría su vida muy poco tiempo después. Pero mientras eso pasaba, Emma Stone participó en Aloha, donde ella interpretaba a una piloto de la Fuerza Aérea Asiático-Americana, junto a Bradley Cooper. Esto generó una fuerte crítica y una controversia, ya que Emma Stone claramente no tiene nada de asiático-americana, y en general el elenco fue criticado por el blanqueo. Más tarde, ella lamentó el proyecto y reconoció que el blanqueo era un problema generalizado en Hollywood. También protagonizó Irrational Man, dirigida por Woody Allen, interpretando al interés amoroso del personaje de Joaquin Phoenix, un profesor de filosofía. La actriz aceptó que aprendió mucho de cómo trabajaba Woody Allen, ya que, como es costumbre de este director, no permitió los ensayos, sino que la película se iba descubriendo durante el rodaje, incluso para los mismos actores. Sin embargo, esta no tuvo una buena recepción y fue bastante criticada. Parecía que su gran época de oro estaba acabando,
y disminuían las buenas producciones en las que participaba. ¿Pero se acuerdan de esa persona que nombré antes? La que estuvo dentro del público que estaba viendo Cabaret. Pues este era el director Damien Chazelle, que en ese momento había ganado gran reconocimiento por la película Whiplash. Él quedó impresionado por su actuación y talento para cantar, y casi de inmediato la eligió para su próxima película, una comedia dramática musical que tenía en mente. Esta se llamaría La La Land, y en el 2015 se anunció que Ryan Gosling estaba en conversación para ser parte del elenco. Esta sería su tercera colaboración, y la película de la que he hablado varias veces por su gran impacto en el cine. Emma interpretó a Mia Dolan, una aspirante actriz en Los Ángeles que por cosas de la vida conoce a un amante de jazz que sueña con tener su propio negocio. La película gira en torno a sus sueños, rechazos, un amor apasionado, el éxito en sus caminos y una separación que dejó una de las escenas más hermosas del cine. Y aunque a muchas personas no les gustan los musicales, esta es una de esas películas que atrapó al público de todo tipo. Y es que su aspecto, música, actuación, estética, vestuario y simplemente todo era hermoso. Personalmente, yo era una de las personas que dudaba en verla, porque creí que no me iba a gustar, pero realmente me encantó de principio a fin. Es simplemente hermosa visualmente. La actriz se basó en varias experiencias de su vida real para su personaje, y también grabó 6 canciones para la banda sonora, entre las que estaban City of Stars, Another Day of Sun, Someone in the Crowd, A Lovely Night, Audition o The Fools Who Dream, y la otra versión de The City of Stars. La La Land generó elogios en la crítica, le valió varios premios a toda la producción y fue un total éxito en taquilla, con una recaudación mundial de 440 millones de dólares contra su presupuesto de producción de solamente 30 millones de dólares. Y la actuación de Emma fue descrita como magníficamente inteligente, ingeniosa y vulnerable. Pero el momento cumbre llegó cuando recibió los premios más importantes de la industria: el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y el tan anhelado Oscar. Fue un momento surreal para la actriz, pero ella entendió muy bien que su éxito podía venir e irse, y que en ese momento estaba en la cima, pero que también podía llegar a tener un fracaso al otro día. Eso ha sido una lección muy importante que le ha dado la ansiedad. Por eso disfruta cada momento. Y el día siguiente volvió a trabajar como si nada, aprendiendo de cada éxito y cada fracaso. Los éxitos para la actriz siguieron. En 2017 interpretó a la tenista Billie Jean King en la película Batalla de Sexos junto a Steve Carell. Juntos recrearon el partido de 1973, cuando la tenista Billie Jean King se enfrenta a Bobby Riggs, un empresario que ponía en duda el talento de las mujeres en el deporte. I love women in the bedroom and in the kitchen, but these days they want to be everywhere. They want to be doing everything. Y aunque la película recibió muchas críticas positivas y una nueva nominación al Globo de Oro, la película no tuvo tanto éxito en taquilla y no recuperó su presupuesto. Sin embargo, su actuación fue muy buena. Ese mismo año, 2017, su vida y carrera estaban en un gran momento. Fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, y comenzó una relación con el director de segmentos de Saturday Night Live, Dave McCurry. 3 años después, esta pareja se casó y en el 2021 tuvieron a su primera hija, Lois Jean. Ese nombre fue en tributo a la abuela de Emma. Y aunque aquí hubo un poco de rumores, ya que Emma anteriormente no quería tener hijos con su anterior pareja, Andrew Garfield, con Dave la relación creció rápidamente. Sin embargo, el público no dejaba de recordar la gran pareja que hacía con Andrew Garfield. Pero al final, Emma Stone está felizmente casada y con una hija. Hasta este punto, la actriz ya había pasado por diferentes personajes: comedias románticas, personajes inteligentes, personajes encantadores y divertidos, algunos dramáticos, su gran papel en La La Land, y luego pasó a interpretar a una mujer obsesionada con el amor de la reina, o algo así. En 2018 interpretó a Abigail Mashman en una comedia dramática histórica llamada La Favorita, dirigida por Yorgos Lanthimos. Él comenzó una relación laboral muy importante para el cine. El elenco era principalmente británico, como Rachel Weisz y Olivia Colman, por lo que para este papel Emma se sintió presionada a perfeccionar su acento británico. Y bueno, su personaje Abigail era la prima de Sarah Churchill. Ambas estaban luchando por el afecto de la reina Ana, con situaciones bastante curiosas. Muy recomendada para ver cuando quieras, pero nada para horario familiar. La película fue aclamada por la crítica y fue descrita como una pieza tan trágica como hilarante. Y obtuvo nuevas nominaciones al Premio Oscar, al BAFTA y el Globo de Oro. En entrevistas posteriores, Emma reconoció que trabajar con Yorgos la llevó a un nivel emocional distinto,
y no sabía lo que le esperaba con este director. Ese mismo año protagonizó y fue productora ejecutiva de la miniserie de comedia negra de Netflix llamada Maniac, donde la historia sigue a dos desconocidos, interpretados por Emma y Johan Hill. Juntos participan en un misterioso ensayo farmacéutico que promete resolver sus problemas emocionales. La actuación de Emma fue elogiada, y aquí se demostró su gran evolución desde Superbad, tanto de ella como de Jonah Hill, ya que si no te acuerdas, ellos participaron juntos en Superbad, una comedia adolescente. En los años siguientes, ella participó en las secuelas de Zombieland y de Los Croods, ambos con un éxito moderado, y en el 2019 narró la serie documental de Netflix centrada en el funcionamiento del cerebro y la mente humana, llamada La mente en pocas palabras. Y 2 años después tomó un reto bastante grande: darle vida a una de las villanas más importantes de Disney. Esta fue la precuela o reinvención en live action del clásico animado de 1961, 101 Dálmatas, interpretando a nada más ni nada menos que Cruella de Vil. Aquí no solo protagonizó, sino que también se desempeñó como productora ejecutiva junto a Glenn Close, la actriz original de la película. Su interpretación fue elogiada por su compromiso, glamour y complejidad psicológica, recibiendo críticas mayoritariamente positivas y fue un gran éxito en taquilla. Una estrella entre los grandes. Después de tantos éxitos, Emma solo quería seguir trabajando. Había demostrado que merecía estar entre los grandes de la industria, desde sus comienzos en la comedia hasta llegar a incursionar en casi todos los géneros del cine con una versatilidad admirable. Por eso, en 2022, Emma decidió ampliar su perfil como productora y coprodujo la película independiente When You Finish Saving the World y la comedia Problemista, consolidándose no solo como actriz, sino también como una figura creativa detrás de cámara. Y al año siguiente tomó uno de sus papeles más curiosos. Todo de la mano de ese director del que ya hemos hablado, Yorgos Lanthimos, el mismo de La Favorita de la que hablamos anteriormente. Y es que La Favorita no fue ni la mitad de desafiante a lo que veremos a continuación. Esta película se llamó Pobres Criaturas, y aquí Emma interpreta a Bella Baxter, una hermosa joven victoriana. Pero tiene algo muy curioso, y es que primero murió y luego un científico la revivió, pero la revivió con una mentalidad totalmente nueva. El científico excéntrico era interpretado por Willem Dafoe y también compartió elenco con Mark Ruffalo. Lo excéntrico de este personaje es que ella debía interpretar a Bella desde bebé hasta ser una mujer hecha y derecha, pero todo en el mismo cuerpo. Entonces la vemos pasar por cada etapa de la vida, desde cómo caminar, hablar y comer, hasta experimentar el amor y los placeres de la vida. Por su interpretación ganó su segundo premio Oscar y Globo de Oro, consolidándola como una de las actrices más destacadas de su generación. Un dato curioso de esta ceremonia es que ella rompió su vestido mientras bailaba, y es que su gran amigo y colega Ryan Gosling estaba cantando I'm Just Ken, del otro grandísimo éxito Barbie. Y al recibir la estatuilla se burló de ese momento y se mostró profundamente conmovida agradeciendo este segundo reconocimiento. My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. Emma y el director Yorgos construyeron una relación laboral muy fuerte. Su trabajo en pareja significaba un éxito. Por eso volvieron a trabajar juntos en Tipos de Gentileza, una comedia negra que presenta 3 cortometrajes que se centran en el control y el consentimiento. Y aunque ya se tenía muchísima expectativa sobre esta película, y sí obtuvo una buena crítica, no generó el mismo impacto que sus anteriores producciones juntos. La actriz siguió trabajando en algunas otras producciones, como en la serie de comedia satírica The Curse, donde la historia gira alrededor de una pareja que tiene problemas y que presenta un programa de televisión. Igualmente no tuvo mucha relevancia, pero sí obtuvo una muy buena crítica. Esos fueron los trabajos que Emma ha tenido últimamente, pero definitivamente el año pasado las expectativas estaban sobre ella. Y es que venían 2 grandes películas que prometían mucho. La primera fue Eddington, una comedia negra del oeste de Ari Aster, un director que ya nos ha dejado joyitas del cine y que tenía mucha gente expectante de su siguiente trabajo. Aquí estuvo acompañada por un elenco muy fuerte: Pedro Pascal, Austin Butler y Joaquín Phoenix. En resumen, Ari Aster tenía un propósito con esta película, y era unir todos los temas más polémicos de Estados Unidos. Y el momento exacto en el que se desarrollaría la historia era la pandemia del COVID-19. Entonces la historia gira alrededor de conspiraciones en Internet, el movimiento Black Lives Matter, el privilegio blanco, líderes de culto,
criptomonedas y todo ese caos que teníamos en el 2020 a raíz del COVID, y que de por sí todo ya parecía una película. Aunque esta producción realmente era muy esperada por el público y los críticos, al final no fue tan bien recibida. La película realmente tenía muchas expectativas sobre ella, no solo por el director ni por Emma Stone, sino por todo su elenco y la publicidad que tenían. Pero al final no fue tan bien recibida. Algunos sí la encontraron graciosa, pero otros muchos la encontraron inconclusa y muy larga, por lo que al fin y al cabo pasó sin pena ni gloria. Y la segunda película que muchos estaban esperando de Emma Stone era Bugonia, la cuarta colaboración entre Emma y Yorgos. Esta obtuvo una recepción muchísimo mejor. Y bueno, nuevamente, como lo vemos normal en las películas de este director, esta gira alrededor de una historia muy extravagante. Se puede decir que es una sátira conspirativa, y la historia gira alrededor de una ejecutiva farmacéutica casi perfecta, que es secuestrada por Teddy, un hombre que está convencido de que ella es una alienígena, por lo que la lleva a su laboratorio y hará lo posible para evitar la invasión alienígena. Además de ya contar con un gran director y una gran actriz, también cuenta con uno de los mejores actores de este siglo. Y es que Teddy es interpretado por el increíble Jesse Plemons. Tenemos que hacer un video de su carrera. Y es que de verdad este actor merece su propio video. Pero bueno, Emma y Jesse hicieron que esta película tan peculiar fuera imposible ignorar. Y su actuación nos hace preguntarnos, ¿qué tal si esas personas que llamamos locos tuvieran razón en todo lo que dicen? Bugonia recibió varias nominaciones en diferentes categorías y en muchas premiaciones, entre las que estuvo el Oscar para Mejor Actriz para Emma, aunque al final la estatuilla se la llevó Jessie Buckley por Hamnet. Y como algunos de ustedes sabrán, en esta premiación hubo una controversia muy fuerte, y es que Jesse Plemons ni siquiera fue nominado a los Oscar por su increíble actuación en esta película, a pesar de que realmente se lo merecía. A muchos los entristeció porque no es la primera vez que él ha demostrado magistralmente su talento, y tristemente este actor no ha ganado ningún Oscar hasta este momento. Definitivamente haremos un video de este actor. Futuros proyectos. Actualmente solo conocemos de algunos futuros proyectos de Emma Stone. Uno de ellos es junto a Chris Pine en una comedia romántica titulada The Catch. Y es que después de interpretar a tantos personajes en dramas o comedias pero con personalidades muy complejas, Emma decidió volver a la comedia romántica. Aunque de este proyecto todavía no se sabe mucho sobre la trama. Lo que sí se sabe es que el director será su esposo Dave McCurry. Probablemente por eso volvió a la comedia romántica. Y es que no lo dije antes, pero el esposo de Emma, Dave, no es solo comediante, también es productor, guionista y director, y ha trabajado con Emma en diferentes producciones. Una de ellas fue la aclamada película Un dolor real, aunque la pareja trabajó mucho más detrás de cámaras como productores. Por otro lado, se ha confirmado una noticia que ha emocionado a muchas personas, y es que Jennifer Lawrence, otra carismática actriz y muy amiga de Emma, confirmó que juntas están trabajando para la producción de una película sobre Miss Piggy, la diva de la televisión infantil. Esta película todavía no tiene una fecha específica para su estreno, pero promete mucho y tiene mucha gente emocionada, sobre todo porque detrás están dos actrices muy influyentes, ambas tienen una trayectoria admirable en Hollywood y son muy carismáticas, por lo que se espera mucha diversión y una muy buena película. Por último, está la segunda parte de Cruella, que por varios años estuvo en pausa, aunque todavía no hay nada confirmado. Emma Stone pasó de ser una niña con miedos profundos y una ansiedad que no le permitía tener una vida tranquila a ser una actriz poderosa, segura y muy querida por el público y la industria. Sin embargo, su ansiedad nunca se fue, y desde hace algunos años ella ha decidido hablar públicamente de su experiencia. Ha asistido a conferencias, ha dado discursos y ha inspirado a millones de personas para no avergonzarse ni sentir miedo de buscar ayuda. De hecho, hizo un video para Child Mind Institute, para la campaña Mi Yo Más Joven, junto con otras 40 celebridades hablando sobre salud mental, trastornos de aprendizaje, lucha y éxito. Por su lado, la actriz ha expresado que su ansiedad y sensibilidad profunda han sido, paradójicamente, herramientas fundamentales en su trabajo como actriz. Y es que considera que tiene una curiosidad emocional que es invaluable para construir un personaje, y por eso logra comprender qué puede estar ocurriendo dentro de otras personas. Y aunque no niega que le ha jugado malas pasadas ser tan exigente consigo misma, también aprendió a soltar trabajos, personas y situaciones que no le ayudan. Y es que ella misma ha resaltado que la ansiedad no desaparece, pero que se aprende a vivir con ella. En la actualidad continúa asistiendo a terapia, practica meditación trascendental regularmente, mucho más si tiene eventos muy públicos,
También intenta hablar rápidamente con alguien que la apoye cuando algo le afecta, en lugar de solo aislarse. Se mantiene ocupada en su trabajo y hobbies y comparte públicamente su experiencia, aunque es algo que todavía le resulta aterrador. Además, y muy importante para ella, es que no está en redes sociales. Emma Stone makes a boomerang. She's not on Instagram. You're not on Instagram? Right. Why? Exactly. It's a long story. Porque sabe que eso la destruiría emocionalmente. Sabe que la exposición constante y que la posibilidad de arrepentirse de algo que publicó la afectarían demasiado, y tiene mucha razón en considerar que su trabajo ya la expone lo suficiente. Por otro lado, no tan positivo, está el hecho de que ella siente que no puede hablar abiertamente de ciertos temas, sobre todo temas que sí le importan mucho. Su ansiedad no le permite hablar tranquilamente ni expresar opiniones con libertad. Por eso yo creo que su apoyo en la conocida Carta de Famosos que rechazan instituciones cómplices de la guerra entre Israel y Palestina fue realmente un paso muy difícil para ella. Y es que era evidente que el impacto y los comentarios que generarían hacia ella iban a ser inmensos, tanto para bien como para mal. Y como ya sabemos, no es solo de parte del público, sino que la misma industria puede afectar hasta su trabajo profesional. Este es un tema que podemos tocar más a fondo en otro video. En este momento Emma es muy consciente y acepta que no piensa en el éxito en términos de presupuesto, ya que eso la pondría muy ansiosa constantemente, porque sabe que su trabajo puede ser muy variable con el tiempo, puede estar en la cima un momento y luego puede ser rechazada de todas partes, por lo que ella solo disfruta dedicarse a la actuación y poder vivir de eso. Emma Stone nos deja una historia de vida muy interesante, una niña que vivió con ansiedad desde muy pequeñita y que encontró en el arte su gran salvación. 22 años después de que presentó su proyecto Hollywood a sus padres, Emma se convirtió en una de las actrices más versátiles y queridas del mundo, demostrando que si amas algo, el trabajo duro y la convicción te llevarán más lejos de lo que esperabas. Déjame saber cuáles son tus películas favoritas de esta gran actriz. Y yo te dejo aquí cuáles son mis 5 películas favoritas que no te puedes perder por nada del mundo. En quinto lugar está la favorita. A monster for the children to play with, perhaps. Luego Loco y Estúpido Amor. Seriously? It's like you're photoshopped. La tercera, La La Land. Luego está la excéntrica Pobres Criaturas. Y mi favorita es siempre Se dice de mí. People thought I was a dirty skank. Fine. I'd be the dirtiest skank they'd ever seen. No olvides suscribirte para seguir apoyando este canal y poder hacer más videos. Y comenta y comparte con tus amigos esta gran historia.